Ya, ok. Entonces, experiencia 5 para el día 10 de agosto, ¿no? Para la carrera de tecnólogo en construcción. Ya, entonces, la experiencia de hoy corresponde a un estudio y determinación de las propiedades del vapor de agua. Entonces, antes digamos, de poder ver la parte, digamos, cómo es la forma, el análisis que hay que hacer para poder determinar una ecuación, ¿cierto? Y llegar a determinar la calidad del vapor de agua, hay que ver algunas definiciones previas que no sé si ustedes ya lo han analizado en cátedra, no, porque desconozco ahí cómo van el nivel de avance. Pero voy a hacer algunas preguntas clave aquí para ver cuán grande va a ser la profundización que vamos a dar en algunos conceptos. Yo no sé si ustedes tienen ya alguna noción respecto de qué significa, digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una mezcla saturada líquido-vapor. No sé si ya lo han visto eso. Al parecer no, profe. ¿No han visto todavía cambios de fase? Eso cuando hay mayor presión, ¿o no? Sí, claro. Mira, tiene que ver, por ejemplo, ahí cuando vamos a hablar de una mezcla saturada líquido-vapor, vamos a hablar de líquido comprimido, ¿ya? Vamos a hablar de vapor sobrecalentado, ¿ya? En fin, ese tipo de cosas. ¿No le es familiar esos conceptos? A mí por lo menos no. ¿No? Ya. Y la calidad del vapor todavía no han llegado a esa etapa. No. ¿No? Ya, el diagramas, ¿no han visto todavía ahí algunos diagramas que recuerden su nombre? Diagrama de Molière, por ejemplo. No, profe. ¿No? ¿Nadie tiene No, alguna profe. información? Ya. Vamos a avanzar entonces aquí a profundizar un poquito más en esos conceptos ahí para que avance. Entonces, el objetivo digamos, de este laboratorio es determinar el título de vapor o calidad del vapor, ¿ya? Para diferentes presiones. Estamos hablando aquí para que se entienda el concepto cuando nosotros empezamos en un proceso de transformación de líquido a vapor, en este caso a través de una caldera, porque vamos a hablar de vapor de agua. Entonces, hay que ir aplicando, digamos, a medida que uno va calentando, va aumentando la presión dentro de la caldera. Entonces, de ahí que a medida que aumenta la presión también hay una variación de la calidad del vapor. Y la calidad del vapor tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué mezcla tiene. Digamos, si este vapor va seco o va con alguna cantidad de humedad, porque lo que interesa aquí es eso determinar. Y eso es difícil, no hay forma de determinarlo directamente cuando nosotros sacamos una mezcla saturada líquido-vapor de cualquier elemento que esté preparado para poder generar vapor. Entonces, tenemos que hacer un análisis experimental para saber la calidad del vapor que existe a una presión determinada, ¿ya? Eso, digamos, en el fondo es lo que radica esta experiencia. Algunas cosas básicas ahí. Un líquido comprimido o subenfriado, también es un sinónimo, eso es lo mismo, ¿ya? Para una presión dada, dice, no, es aquel líquido que no está a punto de evaporarse. Aun cuando aumente la temperatura, siempre que éste sea menor que la temperatura de evaporación para la presión dada. Ustedes saben que para una presión dada existe una temperatura dada donde el líquido entonces va a comenzar a cambiar de fase, empieza la ebullición, ¿ya?
Ahí, por ejemplo, si la presión es de una atmósfera y se aporta calor hasta que la temperatura del líquido alcance 100 grados Celsius, todavía uno sigue siendo líquido a los 100 grados. ¿Ya? Y hasta ese punto entonces se define el líquido comprimido. Sin embargo, aquí en este punto también existe otro concepto ahí, que cuando yo aumento una pequeña cantidad de calor, hay un incremento de calor, entonces va a pasar lo siguiente. Va a producir un efecto de manera que un poco de líquido se va a evaporar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora, ahí viene otra definición, que un líquido que está a punto de evaporarse se conoce con el nombre de líquido saturado, cuando está a punto de evaporarse. ¿Ya? Y que, digamos, ahí está muy cercana a lo que estábamos arriba ahí en el ejemplo. Se juntan dos puntos ahí. ¿Ya? Entonces, comenzando la ebullición no hay aumento de temperatura. Aquí hay que considerar digamos, este fenómeno, que es tremendamente interesante. ¿Eh? Fíjense que cuando ustedes están calentando el líquido, parten, digamos, si echamos agua, por ejemplo, a un calentador de agua, a un hervidor, ustedes echan el agua fría de la llave y enchufan el hervidor y empieza a aumentar la temperatura, ¿ya? Porque necesitamos que el agua hierva. Y como eso está a la presión atmosférica, normalmente aquí en Santiago, por ahí es distinto a la temperatura de ebullición que hay en el mar, ¿cierto? Porque estamos a una altura, estamos sobre el nivel del mar. Entonces, normalmente a los 98 grados, 97 a veces, depende de algunas condiciones, va a producirse entonces la ebullición. Y cuando empieza ese fenómeno de ebullición, se produce aquí algo tremendamente interesante, que la temperatura deja de subir, fíjense, cuando empezó la ebullición. A pesar de que nosotros sigamos con la misma fuente de calor, sin variar nada, empezó la ebullición y la temperatura se detuvo. ¿Ya? Producto, digamos, de esto, entonces el otro fenómeno que pasa ahí es que empieza el cambio de fase. ¿Ya? Entonces empieza a evaporar una cantidad de líquido. Eso es lo que sucede ahí. Entonces, esos fenómenos suceden, digamos, dentro de este proceso de transformación que hay cuando yo estoy aplicando calor. Y estamos situados aquí en una caldera, ¿ya? En una caldera también sucede lo mismo en un calentador, como le decía yo, de agua, en un hervidor de agua. Ahora, una vez que empieza este fenómeno de transformación, de fase, se va a ir transformando el líquido en vapor hasta que va a llegar un momento en que no quede más líquidos y todo el líquido que había fue transformado en vapor. Una vez que esto sucede, cuando la última gota de líquido entonces se evapora, ahí sube la temperatura, ¿ya? Y pasamos a otro fenómeno, ¿cierto? Que recibe el nombre, a otra fase, que recibe el nombre de vapor saturado. Entonces, perdón, vapor sobrecalentado, cuando pasamos a ese punto, ya cuando la última gota de líquido se evapora. Entonces, ahí ya estamos en otra fase que se llama vapor sobrecalentado. Ahora sucede otra cosa que es bueno detenerse, que cuando estamos en esa fase, tenemos solamente vapor seco, ahí cuando la última gota de líquido se evapora, entonces, vapor totalmente seco, y sucede otra cosa ahí, que si hay una pequeña disminución ahí en ese punto, donde está, digamos, el punto de cambio que hay ahí, el punto de corte, por decir algo, si hay una pequeña disminución de temperatura, entonces nuevamente va a permitir que el vapor se condense, vuelva
a un estado líquido. Cuando estamos en ese punto límite, sucede lo siguiente, ahí se define una zona o un concepto de vapor saturado, ¿ya? Y el vapor saturado entonces recibe el nombre o se define como el vapor que está a punto de condensarse, ¿ya? Cuando estamos en ese punto límite, cuando le decía yo que una pequeña cantidad de calor, ¿no es cierto?, disminuye, entonces el vapor se condensa, se vuelve líquido, y a ese fenómeno se conoce con el nombre de vapor saturado. Vapor a punto de condensarse, ¿ya? Ahora aquí hay otra cosa que es bueno que se entienda, que una sustancia que está entre dos estados, cuando nosotros hablamos ahí de cuando está el proceso de transformación de líquido a gas o a vapor, entonces en esa fase se conoce con el nombre de mezcla saturada líquido-vapor, la sustancia que está ahí, porque hay una mezcla, por eso se dice saturada. ¿Ya? Hay líquido, hay vapor, porque ambas fases pueden existir en estado de equilibrio, o sea, aquí no se puede, digamos, y nadie va a garantizar por el hecho de mirar, uno va a ver vapor, pero ese vapor está con partículas de líquido, entonces, y no sabemos cuánto líquido hay en ese volumen, ni cuánto vapor hay, ¿ya? Y ese es el problema que tenemos que resolver nosotros ahora en esta experiencia, ¿ya? A través de cálculos. Vamos a tener que mezclar aquí la parte científica ¿cierto?, con la experiencia para determinar una fórmula que nos permita determinar qué tanto vapor contiene una masa o un volumen de mezcla saturada líquido-vapor. Hay otra definición ahí que esto también lo van a ver en cátedra, esto les va a quedar ahí más claro, se van a detener a lo mejor más tiempo, que cuando hablamos de una temperatura de saturación. Ustedes saben que a una temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Entonces dice que la temperatura de saturación para un líquido cualquiera, a una presión determinada, ¿ya?, es la temperatura a la cual el líquido comienza a hervir. Esa es la definición de temperatura de saturación. El otro concepto es presión de saturación, al revés. Entonces, para la presión de saturación, ¿cierto?, que con una temperatura da lo mismo que la anterior, una presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, es la presión a la cual una sustancia comienza a hervir. Ese es el otro fenómeno que hay que tener claro. Ahora, las propiedades del líquido vapor o vapor saturado, estas propiedades están tabulados en forma experimental, ¿ya? Y hay distintos textos que tienen estas tablas, varían algunos decimales, van a encontrar ustedes por algunas pequeñas diferencias entre textos, pero no tiene mayor trascendencia. Y para eso entonces se toma como referencia la temperatura de saturación y la presión de saturación. Es decir, se tiene agua saturada. En las tablas termodinámicas aparece para distintas sustancias, y en el caso específico del agua, que es con el que vamos a trabajar nosotros, aparecen estos datos para agua saturada, aparecen datos tabulados para vapor sobrecalentado, y aparecen datos para el líquido comprimido, o agua comprimida, ¿ya?, o agua subenfriada también se conoce. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? No, profe. No, estamos bien, ya. Me interrumpen si tienen alguna duda, ¿eh? No hay ningún problema. Estas son una muestra, digamos, de las tablas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una tabla que, arriba, ¿ven?, dice agua saturada, tabla de temperatura.
¿Las conocían estas tablas o no? Yo por lo menos no. ¿No las han usado en termofluido todavía? No. Ya. Bueno, aquí vamos a ir viendo después cómo se trabaja. Esta es una tabla de agua saturada, donde la primera columna que hay aquí corresponde a una temperatura en grados Celsius. ¿Ya? La segunda columna corresponde aquí a una presión de saturación en kilopascal. Y esto aquí hay que tener claro que esta presión corresponde a una presión absoluta, por si acaso, porque ustedes saben ahí cuando vimos, cuando estudiamos los sensores de presión, hablamos ahí de presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta. Entonces aquí para sacar datos, o si quieren, por ejemplo, si yo... Profe, ¿Sí? es que yo tengo una confusión con eso porque cuando estoy haciendo el informe de presión de los manómetros y todas esas cosas, ¿Ya? y ¿Ya? tengo una confusión con la presión absoluta. ¿Es cuando el recipiente está cerrado o es en la manométrica? O No, no. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica, la que da el reloj. ¿Ya? La que da el ¿Ya? reloj es la presión manométrica. Entonces, la presión absoluta, tú sumas la presión manométrica más la presión atmosférica del lugar. Ah, ya, sí, Te suman las dos y ya, ahí tienes la presión absoluta. ¿Ya? Es así ya, de simple. siento que. Muchas gracias, profe. Ok. Mira, entonces, aquí, por ejemplo, para que se entienda esto, a una temperatura, el agua hierve a una temperatura de 10 grados Celsius, puede hervir el agua, ¿se dan cuenta? Ahí. Pero siempre y cuando tenga esta presión absoluta, 1,2276 kilopascal, a 1 kilopascal de presión, y se puede hacer hervir agua a 10 grados Celsius. A 5 grados Celsius, fíjate, se puede hacer hervir agua también, pero con una presión de 0,8721 kilopascal. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que indican estas tablas aquí. La presión a la que hierve el agua. No va a tener temperatura, ahí no va a quemar. Imagínense meter el agua, la mano en una agua que está hirviendo, pero va a estar hirviendo a los 10 grados Celsius. Claro que con la presión ahí va a ser difícil meter el agua a esa presión ahí, porque eso no se puede mantener, digamos, tiene que estar todo muy hermético. ¿Ya? Eso es lo que está tal. Entonces, cuando yo necesito sacar datos y tengo temperatura de saturación, aquí estamos. Esta es la temperatura de saturación. Entonces, si yo necesito sacar datos de volumen, volumen específico, este de su F, ¿sabe lo que significa el subíndice F? ¿Alguien sabe para que me comente o no? Ya, al parecer no. El subíndice F significa aquí líquido. Entonces, si yo necesito saber el valor del volumen específico, que aquí está en metros cúbicos partido por kilogramo, necesito saber yo el líquido que tengo, ya el valor del volumen específico, del líquido saturado, a 10 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que? Ahí tengo los 10, voy hacia acá, y el volumen específico de líquido saturado es 0,01 metros cúbicos por kilogramo, partido por kilogramo, ¿ya? Y de vapor saturado, tengo 106,38 metros cúbicos por kilogramo de vapor. ¿Ok? Ese, digamos, es como se trabaja con esta tabla. Si yo tengo, en caso contrario, en vez de temperatura de saturación, yo tuviera presión de saturación, entonces para mí es más fácil, aunque por aquí también, interpolando datos, yo puedo sacar datos con presión que no sea precisa. Pero si tengo una presión precisa, por ejemplo, de 100, de 100 kilopascal, entonces
yo puedo ir acá al otro lado. Hay una tabla aquí. En que está, fíjense aquí, agua saturada, tabla de presiones, ¿se dan cuenta? Entonces, por ese lado, aquí, el primer dato aquí, la primera columna es presión. Si yo quiero saber, tengo presión de saturación de 5 kilopascal, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahí? Fíjense. ¿Ya? Ahí. De 5 kilopascal, entonces, ahí estoy. El dato de volumen específico son 0,01 y de vapor saturado son 28,19. ¿Se dan cuenta? Así se sale. Yo puedo entrar a la tabla de acuerdo a los datos que yo tenga. Y para acá, estos mismos, yo encuentro energía interna, y si sigo más a la derecha voy a tener entalpía, y después más hacia la derecha, ¿cierto? Voy a tener entropía, para sacar datos. Entonces aquí tengo tabla de temperatura y tabla de presión, ¿ya? Esa es una información previa, digamos, a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces aquí viene ya, nos vamos metiendo en nuestro problema de estudio de la calidad del vapor. En una mezcla saturada, líquido-vapor, se entiende ya eso, ¿cierto? Mezcla saturada, cuando yo estoy calentando agua y se está produciendo el cambio de fase, cuando ya pasé la temperatura, digamos, de saturación, alcancé la temperatura de saturación, ahí se detiene la temperatura y se empieza a producir el cambio de fase. Entonces, en una mezcla saturada, líquido-vapor, se llama título de vapor, ¿cierto? O calidad del vapor, en la que van a encontrar ustedes normalmente la calidad del vapor se denota por una letra X, y se determina así muy sencillo, fíjense, como la razón que hay entre la masa del vapor y la masa total de la mezcla. Masa de vapor, masa total de la mezcla. Esa es la calidad del vapor. Y esto, normalmente la calidad uno la encuentra expresada en porcentajes, porque no tiene, como pueden ver aquí ustedes, no tiene ninguna unidad. Pues tengo masa de vapor y masa de mezcla. La masa se mide en kilogramos o en gramos, es una unidad de peso, ¿cierto? Entonces, masa partido por masa queda, digamos, sin unidades, se dan las unidades. Entonces, esto se expresa en términos de porcentaje. Multiplico aquí la calidad del vapor, la multiplico por 100 y queda expresada entonces la calidad en porcentaje. ¿Estamos? Así se expresa, digamos, la calidad del vapor de agua. Ahora hay en esta mezcla saturada, ¿no es cierto? Dijimos que se encuentran dos subsistemas, líquido saturado y vapor saturado. Eso es lo que hay ahí. Sin embargo, como es una mezcla, esto es una mezcla homogénea, yo la puedo, digamos, puedo hacer fácil el estudio, de acuerdo, digamos, a la combinación de estos dos subsistemas. Fíjense que la cantidad de masa que hay en cada fase, esto es lo que le decía yo, que no la podemos determinar nosotros por una fórmula directa, ¿ya? Entonces, se desconoce lo que hay en cada fase. Porque aquí lo que hay que considerar aquí que uno no puede diferenciar lo que le decía anteriormente, que es lo que el líquido no se ve, el ojo humano no lo aprecia, ¿ya? Entonces, porque están, digamos, en forma homogénea, están muy bien mezcladas. Entonces, para eso, en tales condiciones de esta mezcla, saturada, líquido, vapor, entonces vamos a definir aquí algunas cosas. El volumen total, B sub T, ¿ya? Vamos a decir que es el volumen total de la mezcla. B sub F, diremos que es el volumen total del líquido saturado. Y
V sub G, volumen total del vapor saturado. Estas son para que tengamos presente nosotros de qué estamos hablando. Ahora aquí hacemos una relación nosotros. El volumen total, yo lo puedo relacionar con el volumen específico y la masa. ¿Ya? Entonces, el volumen total ahí está en términos después de aquí. ¿Se dan cuenta? B, el volumen total, es la masa multiplicada por el volumen específico. Ahora, si yo quiero determinar el volumen total, yo sumo el volumen del líquido, del líquido saturado para este efecto, y el volumen del vapor saturado, y obtengo el volumen total. Si yo reemplazo el volumen total en función de masa, reemplazando en esta fórmula de acá arriba, entonces me queda esto: masa de la mezcla, volumen específico de la mezcla, masa líquida por volumen específico del líquido, masa de vapor, volumen específico de vapor, la suma de los dos, que es lo mismo que hay arriba. ¿Ya? Eso después ustedes lo pueden, digamos, analizar con mayor detención, esto cuando va a quedar disponible ahí para ustedes en la plataforma. Bueno, y aquí solamente matemática para acá, algunos artificios matemáticos, en fin, ¿ya? Aquí está reemplazado, pero ¿qué es lo que hago yo aquí? Yo, digamos, hago arreglos matemáticos para llegar a esto. Masa del vapor partido por la masa de la mezcla. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y este mg partido por mm, en otras palabras, esto es la calidad del vapor, lo que partimos definiendo anteriormente. Así que aquí lo vuelvo a mencionar, ¿se dan cuenta? Pero dice, la calidad es masa del vapor saturado partido por la masa de la mezcla. Entonces, donde aparece esto acá arriba, ahí, yo la voy a reemplazar por esta X, mayúscula. No confundirla con esa, que es multiplicación esto aquí, ¿ya? Entonces, al reemplazar ahí, y haciendo arreglo, me va a quedar, al final llego a esto. Aquí. Volumen específico de la mezcla, saturada, líquido, vapor, me queda esta igualdad. Volumen específico del líquido saturado más la calidad del vapor por el volumen específico V sub Fg. Y este V sub Fg, hay que dejar claro ahí que es una resta, en realidad es una diferencia que hay, que se escribe así, es una resta que significa volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, dicho de otras palabras, V sub Fg, yo lo determino como V sub G menos V sub F, en otras palabras. ¿Se entiende? Ahora este análisis, que aquí lo hicimos en función del volumen específico, es válido para la energía interna. ¿Ya? Y también este mismo análisis es válido para la entalpía. Solamente aquí yo cambio los índices que hay arriba, y ven las letras estas de acá, y mantengo los subíndices. En este caso, por ejemplo, para la energía interna, es una U minúscula, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, fíjense, la energía interna del agua a vapor queda dada como la energía interna del líquido saturado más la calidad del vapor por la energía interna, esta diferencia que hay, U sub Fg. ¿Ya? Esa es se dan cuenta que es igual a la de arriba. Aquí tenía como mezcla, como está mezclado, ¿cierto? Aquí, en el caso de la energía interna, la energía interna aquí del agua a vapor, que es lo mismo acá. Para la entalpía, ahí está la fórmula, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esa fórmula es exactamente lo mismo ahí.
En definitiva, esto es, digamos, el desarrollo para llegar a estas tres fórmulas que hay aquí: volumen específico, energía interna y entalpía. Estas son las fórmulas que vamos a aplicar nosotros, que las vamos a ocuparla en esta experiencia SIN. Lo demás, digamos, es el desarrollo, la explicación de cómo llegamos a esta fórmula. ¿Ya? Lo importante entonces, para reforzar esto de acá: volumen específico de la mezcla, o el volumen específico del agua a vapor que hay ahí en la mezcla, que sería mezcla en definitiva, ¿ya? Es igual a esto, al volumen específico del líquido saturado, de lo que está pasando al interior de la caldera, cuando estoy transformando en el proceso de producción de vapor, más la calidad del vapor por la diferencia, B sub FG, ¿ya? Tiene algunos nombres ahí, por ejemplo, esto, el H sub FG, se conoce también ahí, por si alguien investiga en algún texto de termodinámica, esto H sub FG se conoce como entalpía de vaporización, ¿no? El H sub FG. Eso, digamos, es lo que sucede aquí al interior de una caldera. Consulta, chiquillos. Yo no tengo, profe. Estamos claros hasta ahí. Si alguien tiene duda, me pregunta. Profe, ¿me podría Sí. repetir de nuevo el V sub FG? El U sub FG. Ya, Sí. o sea, el índice de FG, ¿cierto? Sí. Ya, mira, a ver, yo voy a tratar aquí a ver si logro aquí en el... No, espérate, voy a ir más atrás. Aquí. El índice usuario. Aquí. El U sub FG, ya, como este que está ahí, o este de acá, B sub FG, o el H sub FG, se determina, es una diferencia que hay ahí, de la entalpía, o si es del U sub FG, como dices tú, de la energía interna. U sub FG es la diferencia que hay entre la energía interna del vapor saturado y el líquido saturado. Y la energía interna del líquido saturado, que en términos matemáticos yo lo determino como U sub G menos U sub F. ¿Ya? Eso. Ya, es lo mismo entalpía. Si quiero ver con la entalpía, es lo mismo. La entalpía, entonces, H sub FG es H sub G menos H sub F. ¿Ya? Y en términos de volumen lo mismo, B sub G menos B sub F, es la diferencia que hay. Teniendo claro que el B sub G, ¿ya?, es volumen específico de líquido saturado, y el B sub F es volumen específico de líquido saturado, y B sub G, volumen específico de vapor saturado. ¿Ya? No sé si quedó claro ahí la explicación. Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora esa es la parte, digamos, de fórmulas que hay en términos científicos. Y veamos ahora en física, digamos, lo que sucede ahí. Veamos qué pasa ahora, porque nosotros, para determinar la calidad del vapor, necesitamos hacerlo con un calorímetro. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es un calorímetro? No, profe, yo ¿No? no. ¿Nadie sabe? Si alguien sabe, comente. Ya, entonces, miren, el calorímetro es un elemento que permite mantener aislado un sistema, ¿ya?, de manera que no exista ingreso de energía desde el exterior hacia adentro, ni tampoco salga energía desde el interior hacia afuera. ¿Está claro? Por ejemplo, un calorímetro, podríamos hablar nosotros,
que se asemeja a un termo, ¿ya? A un termo Profe, disculpe, de de comida. manera que no exista, ¿qué dijo? Transformación de energía, que no haya transformación, que no haya intercambio de energía, mejor dicho, entre el interior de este recipiente hacia afuera, ni tampoco desde afuera hacia adentro. ¿Ya? No entra energía, ¿ya? No hay intercambio. Ese es un calorímetro. Es por eso que Llevado como, podría ser como un sistema aislado, no me acuerdo aislado, la claro. palabra. Exacto, aislado. Es por ejemplo, lo que le decía yo, un termo. ¿Ya? Un termo de alimentación, de comida, ¿ya? Un termo de agua, que por eso uno le echa el agua y dura harto tiempo el agua. Cuando le echa agua hirviendo, ¿cierto? Se mantiene hartas horas el agua con temperatura, porque hay muy poco intercambio ahí de energía, en ese caso, ¿ya? En ese sistema aislado. Eso es lo que significa ahí. Entonces, vamos a pensar en un termo para que la cosa sea más simple. Un termo de agua, un conservador de agua caliente. Entonces aquí, este termo va a tener una cantidad de agua, ¿ya? Una agua común, agua de llave, ¿ya? Ahí está, ese nivel. Y para eso entonces nosotros vamos a ir definiendo aquí unas variables, que es bueno que ustedes las mantengan ahí y no la olviden. Por ejemplo, este termo tiene una masa líquida, ¿ya? Ahí es, M sub L, ¿ya? Agua de llave, eso es M sub L, masa líquida. Esa masa líquida tiene una temperatura, ¿ya? Que es la temperatura del líquido. ¿Okay? Entonces, a ese termo nosotros vamos a agregar, por algún sistema hermético, vamos a agregar una cantidad de mezcla saturada líquido-vapor de la caldera, ¿ya? Vamos a agregar mezcla saturada de la caldera, lo que está pasando al interior, vamos a sacar ahí mezcla saturada y vamos a mezclar con esa agua fría que hay ahí. ¿Ya? Ahí va, mezcla saturada líquido-vapor. O masa agua-vapor ahí, se dan cuenta que es lo mismo. Entonces, al agregar nosotros esa mezcla saturada al termo, o a este calorímetro, va a suceder lo siguiente. Primero, vamos a agregar una cantidad y esto va a aumentar de nivel, ¿va? De acuerdo a la cantidad al volumen que nosotros decidamos agregar. Entonces, ya esta masa líquida va a tomar otro nombre, vamos a darle el nombre de masa de mezcla líquida, porque aquí el vapor que va a salir ahí como mezcla saturada, y aquí hay agua, no va a transformar el agua en vapor, obviamente, va a quedar una mezcla líquida, ¿ya? Entonces a eso le vamos a llamar nosotros como masa de mezcla líquida, ¿ya? ¿Se dan cuenta ahí? Hay un aumento de volumen considerable respecto al primero. También, cuando nosotros agreguemos esta mezcla saturada líquido-vapor al calorímetro, el intercambio de energía se va a ver, digamos, representada aquí en un aumento de temperatura. ¿Ya? La mezcla saturada va a calentar el agua ahí, de acuerdo a la cantidad. Y eso lo vamos a llamar nosotros temperatura de la mezcla líquida, ¿ya? En el calorímetro. ¿Está claro hasta ahí, chiquillos, eso? Esto es importante para entender lo que viene después. Sí, profe. Ya, es un experimento muy simple esto. Entonces, una vez que agregamos la mezcla saturada líquido-vapor al calorímetro, aumentó el volumen, ¿cierto? Aumentó la masa, y ahora tenemos aquí otros conceptos. Masa de mezcla líquida, eso es lo que va a tener ahora una vez que agregamos la mezcla saturada, y vamos a tener una temperatura de la mezcla líquida. Y vamos a considerar ahí que la energía entregada por la mezcla saturada líquido-vapor es igual a la energía absorbida por el líquido. ¿Ya? Y esto, transformado en fórmula, queda así. Ahí ven.
energía interna, ¿cierto?, de la mezcla líquida por la masa de la mezcla líquida, va a quedar igual lo que queda ahí, va a ser la suma de la energía entregada por la mezcla saturada, ¿cierto?, que sacamos de ahí, la energía interna que tenga esa mezcla saturada, por la masa, ¿cierto?, que sacamos de la caldera, más la energía que tiene, la energía interna que tiene el líquido que teníamos nosotros inicialmente, ¿ya? Esa energía, de acuerdo a la temperatura, va a tener, digamos, una energía interna. Y eso multiplicado por la masa líquida, ¿ya?, la masa de la primera figura que había. Esa era la M sub L. ¿Está claro? Eso es un índice que hay que tenerlos presentes. Después, de acá yo despejo, que esa es la incógnita en el fondo, la energía interna del agua a vapor, despejo, y me queda esta fórmula. Me va a quedar energía interna de la mezcla líquida por la masa de la mezcla líquida menos la energía interna del líquido por la masa del líquido. Y eso dividido ahí por la masa del agua a vapor, despejando de acá, de esa fórmula, ¿ya? Y eso entonces ahí, teniendo esto determinado, nos vamos ahora a la ecuación inicial que determinamos nosotros de la caldera, de la calidad del vapor, que dijimos que era la energía interna del agua a vapor menos la energía interna del líquido saturado, ahora U sub F, ¿cierto?, y dividido por esta diferencia de U sub G menos U sub F, ¿ya?, o energía interna del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. Acuérdense de eso, de esa diferencia que hay ahí, ¿ya? Eso en el fondo, lo que hay que hacer. ¿Está claro ahí? Profe, en el informe, cuando pide datos gráficos, ¿se podría decir que estas fórmulas son parte de los datos y gráficos? Claro, claro, esto sí. Aquí en Ya, este ok. caso van a tener ustedes que ver para la próxima clase, o para el informe van a tener que trabajar con el diagrama de Molière, ¿ya? Y calcular, porque la calidad uno lo puede determinar a través del diagrama de Molière, ¿ya? Ok, gracias, profe. Bien, entonces tenemos ahí, fíjense, aquí hay un ejemplo que tengo acá, ahí, usando, dice, tablas de agua saturada, determinar la calidad del vapor con los siguientes datos. ¿Ya? Yo les voy a enviar, vamos a dejar hasta aquí la clase, y yo les voy a enviar unas tablas que son reducidas, con los datos específicos con los que vamos a trabajar en el fondo, ¿ya? Le voy a enviar ahí eso yo, cosa que con esas tablas ustedes la estudien, y el lunes siguiente vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esto, bien, bien minucioso, ¿ya? Y detallado, de manera que le vaya quedando claro a ustedes el proceso, ¿ya? Necesito, no sé si saben interpolar ustedes o no. Si no tienen idea de interpolar ahí, yo les voy a indicar cómo se hace, ¿ya? En el ejercicio que vamos a hacer ahí de aplicación, ¿ya? Entonces, fíjense los datos aquí, que tengo yo, masa del líquido, 10 kilogramos, ¿ya? Masa líquida, ¿ya? O 10 litros también puede ser. Pero aquí hablamos de kilogramos para el efecto de termodinámica. Temperatura del líquido, cuando yo saqué, digamos, agua, y lo puse en el calorímetro, estos 10 kilos, tomé la temperatura y tenía 12 grados el agua, estos 10 kilos, ¿ya? Después yo saqué de la caldera, saqué una cantidad de mezcla saturada líquido-vapor, 1,5 kilos, o 1,5 litros de agua lo mezclé,
con estos 10 litros de acá. Entonces, aquí me da el otro dato, que es la masa de la mezcla líquida. Entonces, la masa de la mezcla líquida se obtiene sumando la masa del líquido más la masa de la mezcla saturada. ¿Ya? Aquí 1,5 más 10, 11,5. Ahí está. Después, tomé la temperatura yo cuando agregué este 1,5 kilos de mezcla saturada. La temperatura de 12 grados se elevó a 60 grados, ¿ya? Con esta, cuando agregué mezcla saturada líquido vapor. Y cuando saqué eso, yo tomé el dato del manómetro, que es el que da la presión efectiva del vapor de agua, ¿cierto? Y la sumé con la presión atmosférica, ¿cierto? Y me dio una presión absoluta de 200 kilopascal, ¿ya? Esos son los datos para este ejemplo. Entonces, con estos datos, vamos a tener que determinar nosotros la calidad del vapor para estos efectos, para esta muestra que sacamos aquí, ¿ya? Y eso lo hacemos, digamos, el próximo lunes. Ahí vamos a calcular, vamos a hacer este ejemplo. Una vez que haga este ejemplo vamos a aclarar ahí algunas dudas que tengan, y les voy a dejar planteado entonces para el informe, que el informe va a ser una aplicación de esto. ¿Ya? Yo les voy a indicar ahí los datos de datos prácticos, de muestras que saqué yo, 3 muestras, y a esas 3 muestras ustedes les van a calcular la calidad del vapor. Y eso me lo devuelven después como informe, ya basado, digamos, en el formato de informe que les envié. Pregunta, ¿alguien quería decir algo? ¿Eran individuales o eran en pareja? Habla un poquito más fuerte, Matías, no te escucho. No estaba hablando del Alex, estaba preguntando. Ah, el Parece Alex que. era, ¿ya? Sí, Ya. estaba preguntando. Parece que le alcancé a escuchar que si eran pareja o individual. No, individual, los informes son individuales, ¿ya? Los informes son individuales. ¿Me escucha ahora bien, verdad? Sí, te escucho. Ya, este sería el mismo informe que vamos a continuar en la clase siguiente. Claro, no, este informe se hace, digamos, cuando le hagamos ejercicio de aplicación de esto y le entregue los datos después para que calculen la calidad como le decía, de 3 muestras, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer Perfecto. ¿Perdón? Entonces, en rigor serían 4 informes. Claro, exacto, ¿ya? Y cada uno va a tener el mismo porcentaje al momento Sí, claro, de sacamos el evaluar. promedio, sí, no hay ninguno que vale más que otro. Sacamos el promedio Ya, ahí, perfecto. chiquillos. Perfecto, ¿Ya? profe. ¿Listo? Profe, Ya, con sí. respecto a las fechas de entrega, como que eso no yo no quedé muy claro. No, las fechas se van entregando, o sea, los informes se entregan cada semana a medida que vamos teniendo clases. Es una semana de plazo, ¿ya? Me lo van entregando. Yo no sé si han enviado ustedes, yo no he revisado todos los informes. Ya tengo Es que... que ese es el No, es tema, que esa profe. es mi La duda, semana porque pasada. ¿Ya? Habla nomás, Mati. ¿Sí? no es que mi duda era esa, porque, por ejemplo, la semana pasada quedamos en que se hacían entrega de los informes, entonces, como estaban los pendientes, como el tiempo de entregar eso. A eso iba mi pregunta. Claro, mire, hagan los informes porque esta cosa, una vez que terminemos esto, lleguen las fechas, no los vaya a pillar nomás. Y yo todavía, me parece que en septiembre me parece que termina esto, ¿no? El Sí. semestre, ¿sí? Claro, por ahí, y comienza en octubre el segundo. Entonces, no los vayan a pillar estas cosas, y yo por eso que no les doy plazo. Yo quiero que me vayan entregando los informes, porque una vez que yo las fechas las cumplo, ahí sí que yo no voy a transar en fecha, pues yo no puedo. ¿A quién le voy a pedir autorización para que me dejen ingresar después notas? ¿Se dan cuenta? Yo ingreso las notas de acuerdo a los trabajos que tengo, porque después se cierra el sistema, ¿ya? Entonces, ya debería de tener yo todos los informes en la mano aquí. Entonces, vayan poniéndose al día,
de acuerdo al tiempo, distribuyen su tiempo ustedes y me los van enviando al correo, los informes. ¿Ya? Al correo. ¿Listo? Listo. Profe, ¿cuál es tu Ya. correo? Mi correo es R. Ramírez. A ver, espérense, Raúl.Ramírez B. Voy a ver si lo escribo aquí. Espérense, lo voy a escribir mejor. Voy a... Profe, ¿qué es lo último que dijo? Es que se me cayó como el internet, no escuché, no sé en qué quedó. Tema del informe. Que tenemos que mandar los informes lo antes posible. Y era. Sí. Ya, Vaya, no, ok, pero no se fecha sí. estimada, o sea, se puede mandar ¿cuándo? No, si ustedes, mire, vayan mandando a medida que los vayan terminando, me los van mandando. Yo, por lo menos, ya el próximo lunes, debiera de tener dos, ¿ya? 2 informes. Y los otros 2 para la semana después que viene, Ok, ¿ya? Por ahí vamos viendo si hay, Perfecto. ¿ya? Para que no estén tan urgidos. Entonces, voy a ver si tengo algo aquí para... Dejar de pensar. Profe, estaríamos listos por hoy, ¿verdad? Exacto, yo, espere, si quería anotarle A ver, mi correo, ¿alguien me había preguntado ahí? Aquí, voy a ponerlo aquí en el chat. ¿Ya? Aquí, voy a ver si... Voy a ver si... espera, si lo tenía aquí o... No. No se puede iniciar. Ok. Ahí. Ya. Ahí estamos. Entonces, a ver, aquí mismo abajo lo podríamos. Así está. Aquí. Insertar. Cuadro de texto. ¿Ya? Ahí. Ya, aquí le voy a anotar el correo. Raúl, aquí le anotan Raúl.Ramírez. Ramírez B. Ramírez B. Arroba usage.cl. Ahí está. Y el primero es minúscula, ¿ya? Ahí. Entonces, ahí. 26. ¿Se ve ahí, chiquillo? Chicos, espérense, voy a... Sigo. Voy a poner guardar. ¿Sí? Ya. Y vamos a compartir nuevamente ahí para que vean bien, para que vean ahí. Ahí. Compartir pantalla. Ahí estamos, ya. Ahí está mi correo. Ahí en este correo me envían los informes, ¿ya? ok, profe. Ya, ¿Ya? profe. Me lo envían ahí los informes, entonces esta semana por lo menos ya dejemos 2 ahí y los otros 2 el lunes nos ponemos de acuerdo, ¿ya? El próximo lunes. Ahí hacemos los ejercicios respecto a la experiencia de hoy. ¿Ya? ¿Algo más, chiquillo? No, profe. Ya. Nos vemos entonces. Esto lo voy a dejar disponible en la plataforma, en la presentación del día. Ok, ¿Ya? profe. Y nos vemos la próxima
el Y próximo las lunes. otras clases también están subidas, ¿cierto? Sí, las otras presentaciones también están, está todo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Listo. Que esté bien, chao. Ya hablamos. Chao, chiquillos. Adiós. Chao. Que vaya bien. Ok.